Quien siguió de cerca la historia de Elena Cristina Álvarez suele decir que nada en su vida parecía apuntar al tipo de caída que vendría después. Hasta los 19 años, ella vivía en uno de esos universos que uno imagina que solo existen en las revistas de medicina. Una casa organizada, padres amorosos y una rutina marcada por conversaciones inteligentes en la mesa. El doctor Roberto y la doctora Marcia eran figuras queridas en el hospital donde trabajaban y trataban a su hija con una mezcla perfecta de afecto y responsabilidad. Elena creció aprendiendo a observar detalles, a escuchar antes de hablar y a entender que el mundo puede ser demasiado duro para quienes no tienen apoyo. Por eso, cuando todo se derrumbó, fue como si le hubieran arrebatado no solo a la familia, sino también el suelo que sostenía su visión de seguridad. La muerte de sus padres, en un accidente tan improbable como cruel, lanzó a Elena a una espiral emocional que nadie de su edad debería conocer. En los primeros días, después de la tragedia, ella aún intentaba aferrarse a los recuerdos. El olor del café que su madre hacía siempre a las 6 de la mañana, el sonido de la llave de su padre en la puerta cuando llegaba cansado del turno, la risa de los tres durante alguna película que se convertía en chiste interno por meses, pero poco a poco esos detalles fueron siendo devorados por el miedo, la fragilidad y la sensación de no pertenecer ya a ningún lugar. Fue en ese estado que aceptó vivir con sus tíos, Sofía y Carlos Enrique Moreira, creyendo, casi por instinto, que todavía existía una red de protección. Lo que no imaginaba era que ese sería el inicio del peor capítulo de su vida. Los Moreira recibieron a Elena con abrazos calculados, palabras demasiado dulces y un silencio extraño que parecía llenar las rendijas de la casa como polvo. Había algo mal allí, pero Elena aún no sabía cómo nombrarlo. Con el paso de los días, Elena comenzó a notar pequeñas señales que, aisladas, parecían solo manías de adultos, pero juntas formaban una sombra incómoda. La tía Sofía tenía el hábito de cerrar la puerta de su habitación para evitar sustos, según decía. Solo que la llave nunca quedaba con Elena, y eso ya era lo suficientemente extraño como para encender una alerta, si no estuviera tan emocionalmente devastada. El tío Carlos Enrique, por otra parte, adoptaba una postura excesivamente silenciosa, observando a Elena como quien estudia a alguien que necesita ser controlado. La casa entera tenía un ambiente pesado, casi ensayado, como si cada gesto de los tíos fuera parte de un guión previamente combinado. Lo que realmente empezó a incomodarla fue la insistencia de ellos en separarla de las cosas de sus padres. Documentos, fotografías, objetos personales. Cada vez que intentaba tocar alguna caja, Sofía aparecía diciendo que eso no ayudaría en el proceso de duelo y que podría perjudicar su recuperación emocional. Esas frases se repetían tanto que Elena, incluso sin entender del todo, sentía que su propia identidad comenzaba a disolverse en un ambiente hostil. Ella todavía no lo sabía, pero ese era el comienzo del intento de sus tíos de quebrar cualquier rastro de autonomía que le quedaba. La situación empeoró cuando los tíos empezaron a traer casi a diario visitas que Elena nunca había visto antes. Supuestos psiquiatras, asistentes sociales e incluso un policía jubilado que hablaba con ella como si fuera una niña que había perdido el control de la realidad. Las preguntas se volvían cada vez más invasivas: si dormía bien, si escuchaba voces, si sentía miedo dentro de su propia casa. Elena, aturdida y emocionalmente frágil, respondía con sinceridad, pero cada frase parecía ser interpretada de forma distorsionada, como si todos allí hubieran acordado de antemano la versión que querían construir sobre ella. Uno de los psiquiatras llegó a decir, con un aire paternalista, que los jóvenes traumatizados
tienen dificultad para distinguir recuerdos reales de imaginación. Y eso hizo que Elena sintiera rabia y confusión al mismo tiempo, porque nadie allí parecía interesado en escuchar, solo en moldear la imagen de alguien incapaz. El punto más inquietante ocurrió una mañana cualquiera. Cuando Carlos Enrique cerró la puerta de la casa por fuera, guardó la llave en el bolsillo y dijo que ella necesitaba reposo absoluto. En ese instante, Elena sintió, por primera vez, lo que era la verdadera pérdida de libertad. Comprendió, con el cuerpo entero, temblando, que esos tíos no eran familia, eran carceleros, y que si no hacía algo pronto, tal vez nunca tendría la oportunidad de recuperar su vida. Con el aislamiento forzado convirtiéndose en rutina, Elena empezó a notar que su cuerpo reaccionaba incluso antes de que su mente entendiera lo que estaba pasando. El corazón se aceleraba cada vez que escuchaba los pasos del tío en el pasillo. La piel se erizaba cuando la tía giraba la llave en la cerradura. Un nudo constante se instaló en su garganta, como si respirar exigiera pedir permiso. La casa, que antes parecía solo extraña, ahora era un laberinto donde cada rincón escondía una nueva forma de control. La comida llegaba en bandejas dejadas en la puerta, como en un hospital improvisado, y el cuarto se volvía cada vez más vacío, porque Sofía retiraba cualquier cosa que podría causar detonantes emocionales. Libros, fotografías, objetos personales. Elena empezó a mirarse al espejo con un extrañamiento que nunca había sentido. Parecía estar desapareciendo no solo para los demás, sino también para sí misma. En algunas noches intentaba recordar el sonido de la risa de sus padres, y eso la destruía por dentro, porque temía que incluso esa memoria le fuera arrebatada junto con todo lo demás. Y fue precisamente en ese punto de casi rendición emocional, en ese silencio aplastante, cuando algo cambió. Por primera vez percibió que si no actuaba, su historia terminaría allí, no con violencia explícita, sino con un borrado, lento y planificado. El detonante ocurrió una tarde en la que el psiquiatra, un hombre alto, de cabello grisáceo y un acento madrileño claramente forzado, entró en la habitación de Elena sin tocar y le entregó un documento. Decía que era solo una autorización para iniciar un tratamiento de emergencia en una clínica especializada. Pero lo que realmente llamó su atención fue el espacio reservado para la firma. Ya había un trazo marcado con bolígrafo azul, exactamente donde deberían estar sus iniciales. La caligrafía era una imitación infantil, como si creyeran que ella aceptaría sin cuestionar. Fue en ese momento, viendo aquella falsificación grotesca de su propio nombre, cuando Elena tuvo su primer estallido de lucidez después de meses de manipulación. Sintió la rabia subir caliente, atravesando el miedo que la paralizaba desde hacía tanto tiempo. Por primera vez, miró al hombre con firmeza y dijo que no firmaría nada. El psiquiatra intentó convencerla con frases prefabricadas, pero Elena comprendió que no se trataba de preocupación clínica. Era un secuestro disfrazado, con documentos destinados a dar apariencia de legalidad. Y allí, con ese papel falso entre las manos, entendió que ya no tenía margen para dudar. O escapaba esa misma noche, o sería internada a la fuerza y borrada del mundo como sus tíos querían. Aquella noche parecía hecha a medida para poner a prueba a Elena. Esperó hasta que la casa quedara sumergida en el silencio. Ese tipo de silencio en el que incluso los muebles parecen contener la respiración. Sabía que Carlos Enrique tenía la costumbre de caminar por la casa entre las 2 y 3 de la madrugada, como si patrullara un territorio que no le pertenecía, así que necesitaba actuar antes. La adrenalina hacía temblar sus manos, pero el miedo de quedarse allí era mayor. Tomó una mochila pequeña que había escondido detrás del revestimiento suelto del armario, provisoria, improvisada, casi simbólica,
pero dentro estaban los únicos objetos que todavía la conectaban con el mundo real. Documentos, una foto de sus padres doblada en 4, un abrigo fino y un cuaderno viejo donde escribía para no perder la cordura. Cada paso hacia la puerta del cuarto parecía una traición al propio cuerpo, que insistía en temblar como suplicando que desistiera. Pero la mente, por primera vez en meses, estaba clara. Sabía que si la atrapaban, no habría segunda oportunidad. Cuando llegó a la ventana de la lavandería, la única que no tenía rejas, sintió el viento frío de Madrid golpear su rostro, un choque térmico que la devolvió completamente a sí misma. Allí, en ese segundo, se dio cuenta de que aún era capaz de decidir su propio destino. La calle estaba desierta, iluminada solo por faroles amarillentos que daban al asfalto un aire casi abandonado. El frío cortaba la piel como cuchillas, y Elena sintió el cuerpo encogerse instantáneamente, pero la sensación de libertad era tan poderosa que por unos segundos no notó el miedo. Caminó rápido, mirando hacia atrás cada pocos metros, aún cargando la paranoia de que sus tíos aparecerían en cualquier momento, acompañados de aquellos hombres que fingían ser autoridades. Cuando llegó al final de la calle, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Ningún amigo, ningún familiar confiable, ningún dinero. Era como si el mundo se hubiera encogido junto con su vida en los últimos meses. Aún así, decidió caminar hasta la estación de metro, imaginando que podría encontrar algún refugio temporal allí, o al menos mezclarse con las pocas personas que circulaban por la madrugada madrileña. Pero al bajar las escaleras de la estación cerrada, sintió el peso real de estar completamente sola. El silencio resonaba como un recordatorio cruel de que, para el mundo, ya no era Elena Álvarez, hija de 2 médicos respetados. Era solo otra persona intentando sobrevivir en la oscuridad. Y aún así, siguiendo un impulso casi instintivo, siguió caminando, porque retroceder significaba morir. La primera, madrugada en las calles, fue un impacto para el que ni siquiera el peor período con sus tíos había preparado a Elena. Encontró refugio detrás de un kiosco cerrado, cerca de una avenida que durante el día era muy concurrida, pero que por la noche parecía abandonada. El suelo estaba helado, duro, áspero como el concreto de un estacionamiento, y el viento atravesaba su abrigo fino como si fuera de papel. Intentó dormir acurrucada, abrazando la mochila contra el pecho, porque era lo único que tenía, literalmente lo único. Pero el sueño no llegaba. Cada sonido distante, un coche pasando, el arrastre de una bolsa de basura movida por el viento, pasos apresurados en alguna acera, hacía que todo su cuerpo se tensara. Era como si la calle tuviera ojos propios, observando cada uno de sus movimientos, evaluando si merecía estar allí. Recordó haber visto personas sin hogar cuando iba al hospital a visitar a sus padres, y siempre había sentido empatía, pero nunca imaginó que algún día sentiría en la piel ese choque de invisibilidad. La madrugada parecía más larga que cualquier noche de su vida, y la desesperación comenzó a apretar su pecho cuando se dio cuenta de que aún faltaban horas para el amanecer. Por primera vez, lloró no solo por la muerte de sus padres, sino porque la realidad que vivía ahora era tan absurda que parecía obra de alguien decidido a borrarla del mundo por completo. Cuando el día finalmente empezó a nacer, con ese azul pálido extendiendo una luz fría sobre las calles, Elena notó que la sensación de vulnerabilidad no había disminuido. Todo lo contrario. La claridad revelaba lo que la oscuridad escondía, las miradas desconfiadas de quienes pasaban, los pasos que se desviaban para evitarla, el juicio silencioso en los rostros que la veían como alguien peligroso, enferma o derrotada. Intentó pedir información a un señor que llevaba un periódico bajo el brazo, pero él aceleró el paso, como si ella hubiera pedido algo inapropiado. Intentó hablar con una mujer que salía de una cafetería,
pero fue ignorada como si no tuviera voz. Esa sensación, la de desaparecer ante los ojos de los demás, hería más que el frío. El hambre empezó a incomodar, un vacío físico que empujaba cada pensamiento lejos de la lógica. Sin dinero, sin contactos, sin un lugar seguro para descansar, Elena vagó por las calles tratando de entender cómo podría comenzar de nuevo. Caminó hacia una plaza donde algunas personas dormían en bancos públicos, pero al acercarse, un guardia la expulsó sin siquiera dejarla explicar. Su frase quedó grabada en su mente, circulando: «Aquí no puedes quedarte». Por primera vez, sintió que el mundo había decidido que ella no merecía existir. Durante los primeros días, Elena descubrió que sobrevivir en la calle exigía una habilidad que nunca imaginó tener que desarrollar: leer las intenciones de las personas antes de que abrieran la boca. Notó que había 3 tipos principales de miradas: la que atravesaba su cuerpo sin verla, como si fuera una mancha en el paisaje; la de asco, cargada de juicio inmediato; y la de amenaza, que la obligaba a cambiar de acera sin pensarlo 2 veces. El hambre ya no era solo una sensación física, era un estado mental que hacía que el mundo pareciera más lento, más pesado. En un momento sintió un mareo mientras caminaba y tuvo que apoyarse en una reja para no caer al suelo. Cuando una joven pasó y le preguntó si necesitaba ayuda, Elena sintió alivio por 3 segundos. Después, al ver su estado, la joven retrocedió, murmuró una disculpa y se alejó. El rechazo dolió más que la propia hambre. Fue allí, agarrada a aquella reja metálica, cuando finalmente comprendió lo que significaba que el mundo te percibiera como peligrosa simplemente por existir. En los días siguientes, su ropa comenzó a endurecerse por la suciedad acumulada. Su cabello se enredó por completo y el olor de su propio cuerpo se volvió un recordatorio cruel de la vida que jamás eligió. Elena empezó a caminar con la cabeza baja, no por vergüenza, sino para intentar esconderse de los ojos del mundo. Con el tiempo, aprendió a buscar lugares donde pudiera protegerse del frío sin llamar la atención, pero incluso eso parecía una batalla diaria. Durmió en escaleras de estacionamientos, en paradas de autobús y hasta dentro de un contenedor de reciclaje, donde quedó encerrada durante horas hasta que alguien lo abrió para descargar papel. Allí dentro, apretada entre cajas húmedas, sintió un miedo tan profundo que creyó que perdería la cordura, como si el mundo intentara recordarle que su vida no tenía testigos y por lo tanto podía desaparecer sin causar dolor alguno. En una madrugada particularmente fría, encontró refugio bajo una lona rota que cubría materiales de construcción. El viento silbaba entre las grietas, haciendo vibrar el plástico como un lamento. Elena abrazó sus piernas, intentando calentar su cuerpo con el poco calor que le quedaba. Lloró sin hacer ruido, porque ya no tenía fuerzas ni para sollozar. En ese instante, recordó las historias que su padre contaba sobre pacientes que luchaban por sobrevivir, incluso en situaciones extremas. Y ese recuerdo trajo algo raro, un hilo de esperanza. Pensó que, si tantas personas habían atravesado lo imposible, tal vez ella también podría, aunque aún no supiera cómo. Y ese pensamiento frágil, casi imperceptible, fue lo que la impidió rendirse aquella noche. Con el paso de las semanas, Elena comprendió una verdad amarga. Vivir en la calle exige negociar con la propia humanidad todos los días. Tuvo que acostumbrarse al olor constante de basura, a los gritos ocasionales que venían de los callejones, a las pequeñas violencias que se normalizan cuando nadie está mirando. Aprendió que pedir ayuda demasiadas veces irrita a la gente y pedirla muy poco la vuelve completamente invisible. A veces se acercaba a restaurantes solo para sentir el aroma de la comida y por unos segundos engañar al hambre con recuerdos. Un camarero llegó a Saint-Domingue
echarla solo por estar parada afuera. En otra ocasión intentó entrar a una farmacia para comprar una curita con las pocas monedas que había encontrado en el suelo, pero el guardia se lo impidió antes de que diera un solo paso dentro. «Aquí no», dijo, sin mirarla directamente. La frase se grabó en su mente como una marca. «Aquí no». Era como si toda la ciudad repitiera eso, calle tras calle. Cada noche mal dormida hacía que el cuerpo de Elena se volviera más liviano, como si se deshiciera poco a poco. Ya no lograba distinguir qué dolor venía del frío, cuál del hambre y cuál era simplemente el peso de existir en ese limbo social donde nadie te ve como persona. Su mundo se había reducido a un escenario de aceras, sombras y supervivencia básica. Fue durante esos periodos de profunda extenuación cuando Elena conoció a un pequeño grupo de personas sin hogar que ocupaba un tramo casi olvidado bajo un viaducto. No eran amigos en el sentido convencional. Nadie allí tenía energía emocional para crear vínculos, pero eran presencias constantes, reconocibles, y eso traía un tipo de consuelo silencioso. Estaba un hombre llamado Esteban, siempre envuelto en 3 abrigos distintos, que hablaba solo mientras organizaba lo que llamaba su territorio. Una señora llamada Lourdes, que dormía con un rosario en la mano y murmuraba oraciones incluso cuando estaba despierta. Y Javier, probablemente el más joven del grupo, que coleccionaba encendedores vacíos como si fueran trofeos. Rara vez hablaban con Elena, pero compartían espacio, lo cual ya significaba mucho en un ambiente donde cada pedazo de suelo importaba. En algunas noches, Elena se acercaba solo para escuchar el sonido de sus respiraciones, porque esa simple constatación, la de que había otras personas vivas cerca, evitaba que ella se perdiera completamente dentro de su propia mente. Ver cómo cada uno tenía su propia forma de sobrevivir también le mostraba que, de alguna manera, aún había elecciones posibles, incluso mínimas. A veces, cuando Javier encontraba un pedazo de pan duro, lo compartía con ella sin decir una palabra, y ese gesto despertaba en Elena una emoción confusa, gratitud mezclada con vergüenza por depender de la bondad de quienes tampoco tenían nada. Aún así, fueron esos pequeños actos los que impidieron que Elena desapareciera emocionalmente durante aquellos meses interminables. Con el tiempo, Elena comprendió que sobrevivir físicamente no era el mayor desafío. Lo difícil era sobrevivir emocionalmente mientras intentaba demostrar todos los días que aún era una persona. Después de casi 2 meses en la calle, reunió el valor para buscar ayuda institucional. Fue a una comisaría del centro para denunciar a sus tíos, pero el policía que la atendió ni siquiera permitió que terminara la frase. Miró su ropa sucia, su cabello desordenado, los dedos manchados por el frío, y concluyó de inmediato que estaba delirando. Le dijo que necesitaba atención psiquiátrica y que buscara un refugio especializado, sin pedir su nombre. Elena intentó insistir, diciendo que tenía documentos, que era heredera de una familia conocida del área médica, pero el policía rió, como si escuchara una fantasía más. «Mucha gente dice eso aquí», comentó mientras la empujaba suavemente hacia la salida. La humillación pesó más que cualquier noche pasada al raso. Elena salió de la comisaría con una sensación que nunca había experimentado. La certeza de que el mundo entero creía que ella no existía. Cada intento frustrado era como un ladrillo colocado encima de su voz. En la tercera vez que buscó ayuda institucional y fue ignorada, comprendió que para las autoridades no era más que un rostro perdido entre la multitud. Y esa percepción la devastó de una forma que dolía incluso físicamente. Esos fracasos repetidos comenzaron a corroer poco a poco lo que quedaba de su identidad. Ella, que un día estudió en un colegio privado, que creció escuchando debates médicos en la mesa, que vio
a sus padres salvar vidas. Ahora no era capaz ni siquiera de convencer a alguien de que era quien decía ser. Y lo peor era la sensación de lucidez. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo con su vida, pero nadie alrededor estaba dispuesto a creerla. Una tarde especialmente fría, después de ser ignorada por una asistente social que ni siquiera levantó los ojos del computador, Elena se sentó en una acera y pasó casi una hora observando sus propias manos. Estaban delgadas, agrietadas, con cintos de pequeñas heridas abiertas por el frío. Manos que un día sostuvieron cuadernos, batas de hospital, tazas de café en la cocina de su casa. Ahora eran manos de alguien que el mundo trataba como peligrosa o enferma. Esa percepción la afectó tan profundamente que por un instante creyó que estaba perdiendo la noción de quién era. Esa misma noche, mientras intentaba dormir cerca de una panadería cerrada, escuchó a dos personas comentar sobre ella. Esa ya está perdida. Esas palabras la atravesaron como una navaja, porque por primera vez Elena tuvo miedo de empezar a creer que eso era verdad. Fue durante esa fase de casi borramiento emocional que Elena comenzó a sentir algo que jamás había vivido. El miedo de olvidarse completamente de quién había sido. Se dio cuenta de que hablaba menos, no porque no quisiera, sino porque la voz simplemente no salía. El silencio de las calles parecía haber vaciado algo dentro de ella, como si las palabras necesitaran un espacio interno que ya no existía. En muchos momentos se encontraba caminando sin saber a dónde iba, movida solo por el instinto de sobrevivir al minuto siguiente. El tiempo perdió forma. Días y noches se mezclaban, luz y oscuridad dejaban de ser referencias confiables. Su cuerpo ya no respondía como antes. Las piernas temblaban sin razón, las manos fallaban al intentar sostener objetos simples, y el hambre constante atormentaba cada pensamiento. Una noche, mientras intentaba descansar cerca de un gran escaparate, iluminado, vio su propia imagen reflejada en el vidrio y no se reconoció. Los ojos hundidos, el rostro demacrado, el cabello enmarañado, parecía otra persona. La sensación fue tan brutal que necesitó apoyarse en la pared para no derrumbarse. Allí, delante de su propio reflejo, Elena tuvo un pensamiento aterrador. Tal vez los tíos habían logrado destruir una parte de ella, incluso sin estar presentes. Y darse cuenta de eso dolió más que cualquier noche al frío. La deterioración emocional llegó al punto máximo cuando notó que su mente empezaba a jugarle malas pasadas. A veces creía escuchar la voz de su madre llamándola desde lejos, como si viniera de alguna calle paralela. Otras veces creía sentir el aroma del perfume de su padre cuando pasaba cerca de hospitales o clínicas. Ese olor a jabón neutro mezclado con alcohol que le aceleraba el corazón. Esos pequeños delirios la hicieron cuestionarse si estaba perdiendo la lucidez que tanto luchaba por mantener. Cierta madrugada, mientras una llovizna fina empapaba lentamente su ropa, Elena se acurrucó bajo el toldo de un edificio y dejó caer la cabeza entre las rodillas. El llanto vino sin control. Un llanto feo, silencioso, pesado, de esos que parecen arrancar el aire del pecho. Por primera vez, deseó que sus padres estuvieran vivos no solo para protegerla, sino para recordarle quién había sido antes de que todo se derrumbara. La desesperación llegó a tal punto que empezó a pensar que tal vez ya no era posible recuperar su vida, pero paradójicamente fue ese vacío absoluto el que encendió una chispa dentro de ella, un recuerdo olvidado de que aún existía una última cosa que no le habían quitado, su identidad. Y fue ese pequeño recuerdo el que comenzó a guiarla, sin que se diera cuenta, hacia el día que lo cambiaría todo. Fue durante una mañana particularmente fría, cuando el sol ni siquiera lograba calentar la superficie de las aceras, que Elena
tomó conciencia de algo que parecía obvio, pero que los últimos meses habían borrado completamente de su mente. Ella todavía existía en los registros oficiales. El Estado podía ignorarla, la gente podía no verla, pero en el sistema bancario, civil y jurídico, su nombre seguía allí. Elena Cristina Álvarez, hija de Roberto y Marcia Álvarez, con DNI, pasaporte, historial escolar y registros médicos. Sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra una pared llena de grafitis, esa idea empezó a tomar forma. Recordó entonces el sobre plástico que mantenía, escondido desde la noche que escapó, el documento de identidad que había logrado recuperar de la casa de sus tíos. Lo sacó de la mochila con manos frías y temblorosas. Observó la foto antigua, donde aún parecía saludable, bien vestida, sonriente. Ese pedazo de papel era la única prueba de que no era lo que todos veían ahora, una indigente sin nombre. La sensación de recuperar ese hilo de pertenencia fue tan fuerte que sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de esperanza. Por primera vez en meses, sintió que tal vez había una puerta abierta, aunque pequeña, para salir de aquel abismo. Y fue entonces cuando la idea se formó completamente. Debía intentar acceder a su cuenta bancaria, su último vínculo con quien realmente era. La decisión de ir al banco no fue inmediata. Elena tardó 3 días en reunir coraje. Durante ese tiempo, vivió una batalla interna tan intensa que parecía librar una guerra silenciosa dentro de sí. Una parte suya creía que no tenía derecho a nada, que había sido expulsada del mundo formal de tal forma que entrar a un banco sería como invadir un territorio prohibido. Pero otra parte, más profunda y terca, insistía en que ese era el único camino. Durante esos 3 días, pasó horas observando a personas entrar y salir de agencias bancarias, imaginando cómo sería atravesar esas puertas otra vez. El miedo era tan grande que su cuerpo reaccionaba antes incluso de que intentara acercarse. Las manos sudaban, las piernas temblaban, la respiración se acortaba. Tenía miedo de ser expulsada, humillada, tratada como una delincuente, pero, aún así, cada vez que tocaba el bolsillo donde guardaba su documento, una fuerza silenciosa la empujaba hacia adelante. En la mañana del 4.º día, tras una noche casi entera despierta bajo el toldo de una tienda de utensilios domésticos, Elena decidió que no podía esperar más. Se levantó despacio, acomodó su abrigo fino sobre los hombros, respiró hondo y comenzó a caminar hacia la agencia más grande del Banco Nacional de España en el centro de Madrid. No lo sabía, pero ese gesto simple, cruzar la calle, sería el comienzo del momento más decisivo de su vida. Apenas cruzó las puertas de vidrio del Banco Nacional de España, sintió que había entrado en otro universo. El contraste entre el frío de la calle y el aire caliente y perfumado del interior fue inmediato. El aroma era una mezcla de papel recién impreso, perfume caro y ese olor característico de los ambientes corporativos. Las luces blancas dejaban todo perfectamente iluminado, lo que solo resaltaba más su apariencia deteriorada. Ropa rasgada, pies sucios, cabello enredado. Elena notó que, en el instante en que entró, todas las conversaciones disminuyeron. Un guardia cerca de la puerta levantó la mirada, evaluándola con una expresión de alerta automática. 2 mujeres que charlaban junto a los cajeros automáticos se alejaron instintivamente. Elena respiró hondo y siguió adelante, enfocada en la razón que la había llevado hasta allí. Intentó colocarse en la fila de atención, pero antes de lograrlo, el gerente, un hombre de mediana edad, traje azul oscuro, placa brillante y una sonrisa demasiado ensayada, se acercó a ella con pasos rápidos. «Señorita, no puede permanecer aquí», dijo con voz baja, pero dura. El rostro de Elena ardió de vergüenza, como si fuera una niña regañada en público. Intentó explicar, con la voz temblorosa,
que solo necesitaba ver el saldo de su cuenta. El gerente frunció el ceño. Soltó una risa corta e incrédula, como si acabara de oír una locura. ¿Cuenta? ¿Usted? Repitió, mirándola de arriba abajo. La palabra golpeó dentro de ella como un latigazo. La humillación se intensificó cuando un grupo de clientes empezó a observar la escena con expresiones de asco y burla. Era como si el simple hecho de que Elena estuviera allí fuera ofensivo. El gerente, ahora más confiado por tener una audiencia, levantó la voz y llamó a un guardia, insinuando que ella estaba perturbando el funcionamiento de la agencia. Elena, con el corazón martillando, mantuvo la postura todo lo que pudo. Sacó su documento, extendiéndolo hacia el gerente, pero él ni siquiera lo miró. «Esto no prueba nada», dijo, empujando su mano hacia abajo con frialdad. Un hombre en la fila rió por lo bajo. Una mujer murmuró: «Debería estar prohibida esta gente aquí». El comentario la atravesó como un cuchillo. El gerente ordenó al guardia: «Acompáñela a la salida, por favor». El guardia dio 2 pasos hacia Shintos. Ella, imponente. Elena retrocedió, levantó el documento de nuevo, esta vez con firmeza. Su voz salió temblorosa pero clara. «Tengo una cuenta aquí. Mi nombre es Elena Cristina Álvarez». El gerente abrió la boca para burlarse otra vez, pero algo en el aire cambió. No sonó como súplica, sonó como verdad. La firmeza inesperada en la voz de Elena hizo que el gerente dudara durante un instante. Un segundo casi imperceptible, pero suficiente para alterar toda la dinámica de la escena. Era como si el ambiente entero contuviera la respiración. El gerente, claramente molesto por haber sido desafiado por alguien que consideraba inferior, cruzó los brazos y extendió la mano de forma impaciente. «Muy bien, veamos esto entonces», dijo con desdén. Tomó el documento de Elena con 2 dedos, como si estuviera tocando algo contaminado, y caminó hacia su mesa con pasos rígidos. Los clientes, ahora curiosos, seguían cada movimiento como si estuvieran mirando un espectáculo morboso. Elena permaneció de pie, inmóvil, con el corazón acelerado. Sentía un sudor frío correr por su espalda, incluso con el ambiente cálido. Cada tecleo sonaba en su mente como un martillazo. El gerente escribía con arrogancia, manteniendo esa sonrisa de superioridad, como si estuviera a punto de demostrar algo evidente, que ella no era nadie. En un momento, se recostó en la silla mientras el sistema cargaba y hizo un chiste vulgar a una empleada sobre las fantasías creativas de la gente de la calle. Ella rió nerviosamente. Elena sintió un temblor recorrer sus manos. Esa era su última oportunidad. Si el sistema no confirmaba su identidad, no perdería solo dignidad, perdería el último rastro de su existencia. El sistema finalmente cargó, y en ese segundo, el rostro del gerente cambió por completo. La expresión arrogante se deshizo como si se derritiera. Primero vino la confusión, luego el susto y finalmente una especie de pánico contenido, como alguien que intenta ocultar que cometió un error imperdonable. Parpadeó 2 veces, se inclinó hacia la pantalla y revisó otra vez, incrédulo. La empleada a su lado también miró la pantalla y se llevó las manos a la boca, sorprendida. Allí, en letras claras, aparecía el nombre completo: Elena Cristina Álvarez. Debajo, una lista de depósitos mensuales registrados por años. Y más abajo, el saldo disponible: 12.487.139,82 euros. El silencio que tomó la agencia no fue un silencio normal. Fue un silencio pesado, denso, casi humillante. Elena observaba desde lejos, sin saber si respirar o desmoronarse. Después de meses siendo tratada como una sombra, era la primera vez que veía en alguien la confirmación absoluta de su verdad. El gerente intentó recomponer la postura, pero su voz salió temblorosa. «Señorita Álvarez, por favor, ¿podría venir aquí un momento?». De repente todo el banco la veía, pero era tarde. El daño ya estaba hecho.
El camino hasta la mesa del gerente parecía surreal, como una escena cinematográfica cargada de tensión. Cada paso de Elena resonaba en su propia mente como si estuviera caminando por un tribunal. Los ojos que antes la miraban con repulsión ahora trataban de disfrazar vergüenza, culpa y hasta miedo. La transformación en los rostros era brutal. El gerente se levantó de inmediato, tirando de la silla para ella con exagerada cortesía. Intentaba sonreír, pero la expresión era rígida, artificial. La empleada a su lado evitaba mirarla directamente, como si repasara mentalmente cada gesto ofensivo que había tenido minutos antes. «Hubo un malentendido», dijo el gerente con la voz quebrada. Elena no respondió. No por soberbia, sino porque su mente intentaba alcanzar el equilibrio entre la humillación reciente y la verdad finalmente confirmada. Era difícil procesar que después de todo, alguien por fin la trataba como persona. Pero ella sabía, era demasiado tarde para limpiar o que habían hecho. El silencio fue interrumpido por uno de los clientes, el mismo que se había reído de Mildon. Ella antes, que ahora se acercó, intentando sonar amable. Disculpe, joven, no sabía que... No terminó la frase. Quedó claro que su disculpa no tenía nada que ver con humanidad, sino con estatus. Elena lo entendió en el acto. Fue un estallido interno de lucidez. Las personas no la juzgaban por quién era, sino por lo que creían ver, por lo que parecía, por lo que valía. El gerente sostuvo su documento con ambas manos, casi reverente, y dijo: «La agencia está a su completa disposición, señorita». Álvarez, la ironía de la frase dolió como fuego. Minutos antes querían echarla como si fuera basura. Ahora la trataban como realeza. Elena se sentó despacio, colocó la mochila sobre el regazo como un escudo. Una sensación nueva recorría su cuerpo. No era alivio, no era triunfo, era algo más profundo. Era dignidad regresando, despacio, dolorosamente, pero regresando. Mientras el gerente revisaba papeles con rapidez nerviosa, Elena pensó en la pregunta que cambiaría todo. ¿Por qué solo ahora? ¿Creen en mí? Cuando Elena finalmente encontró fuerzas para hablar, la agencia entera pareció inclinarse hacia adelante para escuchar. Su voz salió baja al principio, como si estuviera probando si aún recordaba cómo usar palabras. Pero poco a poco, el tono cambió. No era rabia, no era venganza, era lucidez. «Si yo no tuviera esta cuenta, ¿quién creen que sería?», preguntó. La frase atravesó el ambiente como una flecha silenciosa. El gerente se congeló. La empleada bajó los ojos. Los clientes, tan seguros de sí hace minutos, ahora parecían encogerse en sus propias ropas. Elena continuó. «¿Y si de verdad fuera esto que ustedes ven? Alguien sucia, cansada, con hambre, ¿tendría menos derecho a estar aquí?». El gerente abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Tropezó con su propia vergüenza, y Elena, con una serenidad nueva, concluyó: «Ustedes me vieron y no me vieron al mismo tiempo. Solo creyeron en mí cuando el sistema confirmó que yo valía dinero». La frase cayó como un peso dentro del banco. El silencio se volvió físico, espeso, imposible de ignorar. El gerente, desesperado por recuperar algún control, empezó a hablar rápido. Ofreció atención prioritaria, una sala especial, café, disculpas interminables. Pero ahora nada funcionaba. Las palabras sonaban huecas, automáticas, ensayadas. La agencia entera había sido obligada a ver a Elena, pero tarde de más. El guardia, antes tan intimidante, ahora parecía incómodo, sin saber dónde poner las manos. Algunos clientes murmuraron disculpas tímidas, sin mirar a Elena directamente, buscando borrar lo que habían dicho minutos antes. Pero Elena entendió algo profundo. El problema nunca fue ella. Fue la forma en que la miraron. Fue la forma en que el mundo decide quién merece existir.
Y entonces tomó una decisión simbólica, poderosa, inesperada. Quiero ser atendida como los demás clientes, no como VIP. El gerente quedó inmóvil, como si alguien hubiera roto un guión que repetía todos los días. Pero, señorita Álvarez, por favor, es innecesario. Podemos acompañarla a la sala especial. Elena levantó la mano con calma y él se calló al instante. Solo quiero atención normal. Los clientes observaron boquiabiertos. La dignidad de Elena llenó la sala entera. Caminó hacia la mesa de atención común. Sentóuse con postura firme. Era a primeira vez en meses que ocupaba un espacio como alguien que existe. La funcionaria del sector común, una joven llamada Mirella, estaba visiblemente nerviosa. Cuando Elena se sentó, ella tragó en seco y preguntó con voz trémula, ¿en qué puedo ayudarla? Elena respondió con una simplicidad que tenía peso de 1000 vidas. Solo quiero revisar mi cuenta y resolver una pendencia. Mirella digitó su nombre con extremo cuidado. Cuando la cuenta apareció, ella mordió el labio, avergonzada por todo lo que había presenciado antes. Todo está correcto, Elena. Su cuenta está activa. ¿Desea actualizar algún dato? La normalidad de la pregunta rompió algo dentro de Elena, pero no en el sentido malo. Fue como si una puerta interna se abriera lentamente. Mirella le ofreció un vaso de agua, no por obligación, no por miedo, por respeto. Elena aceptó, y ese gesto tan simple, tan humano, la hizo llorar en silencio. No era sobre dinero, nunca había sido. Era sobre ser tratada como persona. Mientras Mirella finalizaba el procedimiento, se escuchó un leve movimiento cerca de la entrada. Elena levantó la cabeza. El gerente caminaba rápido hacia un hombre que acababa de entrar. Tenía un abrigo gris oscuro, cabello revuelto por el viento y una cartera de cuero marrón gastado. Había algo en su mirada, seriedad, urgencia y, sobre todo, reconocimiento. Cuando vio a Elena sentada allí, su expresión cambió instantáneamente. «Elena», dijo con una voz firme, baja, casi reverente. Ella tardó unos segundos en reconocerlo. Hacía mucho tiempo que no veía un rostro familiar que no representara peligro o manipulación. Pero entonces, como un recuerdo arrancado del fondo del alma, lo identificó. Era el abogado de la familia, el doctor Enrique Matos, viejo amigo de sus padres, alguien que había desaparecido de su vida tras la tragedia, pero que ahora estaba allí, delante de ella, con los ojos llenos de alivio. Aquel alivio no era solo profesional, era humano, profundo, real. El abogado se acercó sin mirar al gerente, sin permitir interrupciones. Se detuvo frente a Elena y dijo la frase que marcaría o renacer de ella. «Estoy aquí ahora». Apenas 4 palabras, pero, después de meses de silencio, abandono y horror, esas palabras caíran dentro de Elena como un abrigo cálido después de un invierno sin fin. El mundo había intentado borrarla, pero alguien, por fin, había venido por ella. La presencia del abogado cambió instantáneamente toda la atmósfera de la agencia. Era como si la entrada de él hubiera detenido un engranaje invisible. Los clientes retrocedieron, fingiendo mirar sus teléfonos. El gerente empalideció todavía más, y Mirella, la funcionaria que atendía a Elena, pareció respirar aliviada al ver que alguien finalmente tomaría control de la situación de forma profesional y humana. El doctor Enrique se inclinó hasta quedar a la altura de Elena. Un gesto simple, pero profundamente significativo. No habló con prisa, no pidió explicaciones, no la interrumpió, solo colocó una mano suave sobre su hombro, transmitiendo algo que Elena había olvidado cómo se sentía: estar protegida. El cuerpo entero de Elena reaccionó, no con miedo, mas como uma descarga emocional que parecia desfazer meses de tensão. Ela tentou falar, mas a voz falhou. O advogado entendeu. «Vamos resolver todo hoje», dijo com calma profunda. Luego se puso de pie
y se volvió hacia el gerente. No necesitó levantar la voz, no necesitó amenazar. Una firmeza silenciosa, limpia, suficiente para que el gerente quedara rígido como piedra. «Quiero una explicación completa, ahora mismo», dijo el abogado. El gerente tartamudeó, balbuceó excusas improvisadas, ofreció disculpas atropelladas, pidió que entendieran la situación, pero el doctor Enrique lo ignoró con elegancia afilada. Estaba claro que él no había ido allí para negociar, había ido para defender a Elena. Mientras eso ocurría, Elena observaba todo con una mezcla de incredulidad y cansancio. Después de tantos meses huyendo, sufriendo, mendigando migallas de humanidad, era quase impossível aceitar que alguém estivesse ali por ela. Não por seu dinheiro, não por interesses, não por aparência, por ela. Simplesmente porque ela existía. El doctor Enrique pidió un momento a solas con Elena. La condujo a una sala pequeña dentro de la agencia. Cerró la puerta. Respiró hondo, conteniendo una indignación que se notaba incluso en su silencio. «Elena, estuve buscándote durante 6 meses». Las palabras la golpearon como una ola caliente. Removeram un pedazo inteiro de solidão dentro dela. Hasta ese instante, Elena había vivido convencida de que había sido borrada del mundo, que nadie la buscaba, que nadie la extrañaba, que nadie se importaba. Pero el abogado continuó. «Tus tíos presentaron documentos falsificados, laudos psiquiátricos manipulados, declaraciones compradas. Construyeron un caso entero para demostrar que estabas en un episodio psicótico grave». Sacó su tablet y mostró los archivos digitalizados. Laudos médicos falsos, declaraciones de vecinos falsificados, un boletín de incidencia alterado, documentos sobre supuesta internación urgente. Cada archivo era un golpe de Mindubitsin. Realidad, doloroso, humillante, pero también una validación brutal. Ella siempre tuvo razón, siempre estuve presa, siempre fui víctima. El doctor Enrique la miró a los ojos y dijo: «Elena, tú no desapareciste, te secuestraron, tu propia familia te secuestró». Elena sintió as pernas fraquejarem, pero también sintió algo nacer dentro dela, claridade, verdade, e uma força que ela acreditou ter perdido para sempre. El abogado cogió su mano con respeto, sin pena, y añadió: «Y ahora vamos a recuperarlo, a todo». Mientras Elena absorbía cada palabra, el doctor Enrique abrió su antigua cartera de cuero y sacó una serie de documentos impresos. Entre ellos, una procuración firmada por sus padres, concediéndole autoridad plena para representarla legalmente en caso de emergencia. «Tus padres confiaban en mí», dijo con voz firme, pero suave, «y yo les prometí que cuidaría de ti si algún día algo les sucedía». Elena sintió un temblor recorrerle el cuerpo entero. La memoria de sus padres aún era un territorio frágil, doloroso, pero escuchar que ellos habían pensado en ella antes de morir era como recibir un abrazo desde el pasado, una ancla emocional que había creído perdida. El abogado continuó, explicando que había intentado localizarla desde el día en que los Moreira iniciaron el proceso de internación forzada. Pero Elena había desaparecido del mapa. No había registros hospitalarios. No utilizaste ningún documento, no usaste transporte público con tarjeta, no hubo movimientos bancarios. Era como si hubieras desaparecido del sistema, dijo, como si te hubieras convertido en humo. Y de cierto modo era verdad. Elena se había vuelto invisible para o mundo, literal y socialmente. El doctor Enrique entonces sacó una pasta con papeles y le mostró la estrategia jurídica que ya había iniciado. Pedido de bloqueo inmediato de los bienes desviados, denuncia formal por cárcere privado, falsificación documental, tentativa de estelionato cualificado, pedido de protección urgente para Elena.
Solicitação de busca e apreensão na casa dos tios. Helena escuchou todo em silêncio, sentindo o peito subir e descer de maneira irregular. Uma parte de ella, todavia, estava presa nas ruas, no frio, na fome. Pero outra parte, uma parte que ela creía muerta, começava a despertar. Era a parte que creía que ainda podía existir un futuro. Cuando el abogado terminó la explicación, Helena bajó la cabeza. Sus manos, todavía sucias, marcadas pelo frío, pela rúa, descansaban sobre su regazo. No sé cómo. Volver, murmuró con voz cuasi inexistente. El doctor Enrique se acercó y se sentó a su lado. No necesitas volver a nada, respondió. No estás regresando a una vida antigua, estás comenzando una nueva. La frase cayó sobre Helena como un impacto emocional que le llenó los ojos de lágrimas instantáneamente. Lo más urgente ahora, continuó él, es garantizar tu seguridad. Después, todo lo demás. Pero para Helena, apenas una cosa importaba en aquel instante. Por primera vez en meses, alguém dizia que ela existia, que ela importava, que ela não estava mais sozinha. Quando eles saíram da sala reservada e voltaram ao saguão, a agência já não era a mesma. Não porque as pessoas tinham mudado, mas porque Helena havia recuperado uma presença que ninguém poderia negar. O diretor da agência, Sr. Augusto Ferrer, estava esperando, obviamente desconfortável com a repercussão do ocorrido. Ao ver Helena acompanhada do advogado, tentou adotar um semblante cordial. Senhorita Álvares, em nome de la instituição, quero pedir... Helena o interrompeu com uma calma que cortou o ar. Solo quero ser tratada como qualquer persona deveria ser. O diretor engoliu seco, assentiu e recuou um passo. Dr. Henrique deu um passo à frente e deixou claro que o ocorrido não seria ignorado ou minimizado. Alguns clientes observavam de longe, envergonhados. Outros desviavam o olhar como se desejassem desaparecer. Helena mantuvo o rosto firme. Por dentro, aún temblaba. Pero había algo nuevo sosteniéndola. Dignidade. El abogado la condujo hasta la salida, colocándole su abrigo sobre los hombros con un gesto casi paternal. Cuando cruzaron las puertas de vidrio, Helena sintió algo que no esperaba sentir ese día. Estaba regresando al mundo, finalmente. El trayecto hasta la clínica particular a la que el doctor Enrique decidió llevarla fue corto, pero para Helena se sintió como una travesía entre dos mundos completamente distintos. Dentro del coche, el aire caliente tocó su piel por primera vez en 1900 meses. El contraste fue tan intenso que su cuerpo tardó en entender que ese calor no era imaginación, era real. Helena mantuvo las manos juntas en el regazo, rígidas, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Era la primera vez desde su fuga que estaba dentro de un lugar seguro, cerrado, protegido, y aún así, su cuerpo no sabía relajarse. Al llegar a la clínica, una pequeña equipe médica ya estaba esperando, avisada previamente por el abogado. Pero lo que más impactó a Helena no fue la rapidez ni la organización, fue a forma como la miraron. No hubo sorpresa, no hubo repulsa, no hubo desconfianza, solamente profesionalismo y respeto. Una enfermera la tomó por el brazo con suavidad, otra le ofreció agua sin dudar, un médico preguntó su nombre, como si fuera lo más natural del mundo. Ese simple acto hizo que Helena sintiera un no subir pelo peito. Meses sem ser tratada como pessoa habían dejado cicatrices que ella nem percebía. Cuando examinaron sus hematomas, su peso extremadamente bajo, la presión arterial alterada, Helena sintió un impacto brutal. Su cuerpo estaba mucho más destruido de lo que ella misma tenía reconocido. El médico preguntó cuándo había sido la última vez que durmió una noche completa. Helena tardó tanto en responder que o silencio viró diagnóstico, pero nadie la juzgó, nadie la apuró, nadie insinuó que estaba exagerando, solamente cuidaron de ella. Por primera vez en muchos meses,
Elena no precisaba defender. Después de los primeros exámenes, la llevaron a una sala para algo que parecía simple, pero que para Elena era monumental, un baño caliente. La agua cayó sobre seus ombros como un milagre. Lavava não só a sujeira, mas camadas e camadas de medo, frío, humillación y abandono. Elena apoyó las manos en la pared del baño y quedó allí largos minutos, dejando que la agua carregase lo que ella ya no podía soportar sozinha. Cuando se miró en el espejo, vio una versión frágil de sí misma, extremadamente delgada, olheiras profundas, cabelo finalmente desembarazado, pele marcada. Pero por primera vez pudo ver algo más alentador, una mujer viva, resiliente, de pie. La enfermera dejó ropa limpia sobre una silla. Elena la vistió con lentitud, sintiendo el tejido suave tocar su pele como algo cuasi sagrado. Cuando salió del baño, encontró al doctor Enrique esperándola en el pasillo. Él sonrió, no con pena, sino con reconocimiento, como alguien que testemunha un renacimiento. Después del baño, los curativos y una comida ligera, la primera comida caliente y completa que tenía en meses, Elena sintió su cuerpo reaccionar de una manera extraña, casi contradictoria. Era como si, al recibir cuidado, su organismo finalmente tuviese permiso para sentir o propio cansazo. Se sentó en la orilla de la camilla, comiendo despacio, observando la sala blanca y silenciosa a su alrededor. El contraste entre ese espacio limpio, cálido y organizado, y la brutalidad de las calles era tan abismal que casi dolía. El doctor Enrique entró con pasos calmos, cargando un envelope grosso. «Tengo noticias importantes», dijo con voz firme, pero controlada. Elena respiró hondo, intentando mantener el foco. El abogado explicó que había conseguido contactar a un juez de guardia y solicitar medidas urgentes para proteger a Elena y bloquear cualquier movimiento de los tíos. Las autoridades ya estaban procurando Os Moreira y a casa donde ella había sido mantida en cativeiro estaba siendo periciada en aquel exacto momento. Elena escuchaba todo en silencio. Uma parte dela ainda não acreditava que o sistema, o mesmo que a ignorou tantas vezes, agora se movia por ela. El doctor Enrique colocou el sobre a mesa. «Esto es solo el comienzo, pero ya no está sola en esta luta». Elena baixou a cabeza y algo dentro de ella se rompió, pero no de dor. Era alivio, una sensación tan rara que la quase não soube como segurarla. Cuando abrió el sobre, encontró documentos que no veía desde antes de la tragedia. Certificados, copias de diplomas, documentos médicos firmados por sus padres, comprobantes antiguos y, en el fondo, una carta escrita por su madre años atrás. Era una carta que Marcia Álvarez había guardado para ella. Una carta sobre força, sobre coragem, sobre nunca esquecer quem ela era. Elena começou a ler com as manos temblorosas. Cada linha parecia encaixar-se dentro dela como um abraço que atravessava o tempo. Eu llanto vino, pero não era um llanto desesperado. Era o choro de alguém reencontrando um pedaço de si mesma. El doctor Enrique se mantuvo en silencio, respetando el momento. Sabía que esa carta era algo que nadie podía intervenir. Cuando Elena terminó de leerla, secó sus lágrimas con la manga y levantó la cabeza. Su expresión, todavía cansada, todavía marcada, tenía algo distinto. Determinación renacida. Como quien dice en palabras, estoy pronta para recuperar mi historia. Al final de la tarde de ese mismo día, Elena fue acompañada a una pequeña sala dentro de la clínica donde el SNTC. Doctor Enrique había colocado sobre la mesa un documento judicial recién emitido. Lo empujó suavemente hacia ella. «Es una decisión provisional», explicó, «pero es poderosa». Elena tomó el documento con manos aún débiles, pero firmes. El papel tenía un peso que no venía de la tinta ni del sello, era el peso de ser reconocida. El documento decía:
protección inmediata de todos los bienes de Helena, suspensión total del acceso de los tíos a su herencia, mandado de busca y aprehensión en la casa de los Moreira, pedido de prisión preventiva por cárcere privado, falsificación documental y tentativa de estelionato cualificado. Helena leyó cada línea despacio. Sus ojos se movían con cuidado, como si temiera que las palabras pudieran desvanecerse si pestañeaba demasiado rápido. Cuando terminó, su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de incredulidad. Por meses, o mundo había dito que ela não existía, que sua dor não importava, que sua voz era delirio. Agora, pela primeira vez, a justiça dizia o contrário. O Dr. Henrique foi explicando os termos de forma simples e tranquila, para que ela absorvesse tudo sem se perder. Isto significa, dijo, que o Estado reconhece oficialmente que tu eres a vítima. No Hélios. Helena respirou fundo. Era uma respiração trêmula, irregular, mas viva. Quero acompanhar todo, dijo ella de repente, sorprendiendo incluso a sí misma. No quiero que me oculten nada. El Dr. Henrique sorriu. Não era um sorriso de compaixão, era de respeito. Es tu historia, Helena, respondió. Y ahora la decides tú. La frase veio como un portal abrindo diante dela, una línea invisible sendo cruzada. Ya no era solo sobrevivir, agora era reconstruir. E dessa vez, ela não faria isso escondida nas sombras. Esa noche, ya instalada en un cuarto limpio, con sábanas blancas y el aire ligeramente tibio, Helena permaneció largos minutos mirando el techo antes de intentar dormir. Por primera vez en meses no sentía pánico al cerrar los ojos, pero tampoco conseguía relajarse del todo. Su cuerpo estaba inquieto, no por miedo, sino por desacostumbrarse a ausencia de perigo. El silencio del cuarto también era extraño. No era el silencio frío y amenazante de las calles. Era un silencio seguro, casi acoledor. Cuando el médico entró con una bandeja, sopa caliente, frutas, un té suave, Helena agradeció con una voz que casi no existía. Cada colerada trazía un calor que ela não lembrava que existía. O cheiro, a textura, a temperatura, tudo parecía un cariño. Y, enquanto comia, devagar, lembranças antigas surgiram. Refeições com os pais, risadas na cozinha, o barulho da panela, o cheiro do café matinal. Mas dessa vez, essas lembranças não cortaram por dentro. Vieram como uma saudade suave. Antes de se deitar, Helena voltou a abrir a carta da mãe. Leu devagar, sentindo cada frase como uma mão segurando a sua, e então percebeu algo precioso. Pela primeira vez em muitos meses, ela não estava lutando para sobreviver. Estava começando a viver de novo. Aquele dia que começou com humilhação, terminava com dignidade, justiça, acolhimento, esperança renascida. Quando finalmente fechou os olhos, o sono veio. Um sono real, profundo. E assim, depois de meses enfrentando o impossível, Helena dormiu em paz. 2 días después, Helena acompañó al Dr. Henrique al tribunal para formalizar su testimonio. No estaba obligada a ir. Él había insistido en eso. Pero Helena fue firme. Quiero mirar todo esto sin huir. Al entrar en el edificio, la respiración le aceleró. Las paredes austeras, los pasillos largos, el eco de los pasos. Era impossível não lembrar dos meses em que ela implorou ajuda ali perto e ninguém a ouviu. Pero agora era diferente. Por primeira vez, o sistema não estava por encima de ella, estava frente a ela. O interrogatório foi largo, doloroso, lleno de pausas. A cada lembrança, sua voz vacilava. A porta trancada, os laudos forjados, a chave no bolso do tio, o quarto vazio, as vozes que diziam que ela estava delirando, o medo de enlouquecer, as noites em que achou que não viveria até o amanhecer. Em certos momentos, ela temblava tanto que o fiscal pediu na pausa.
O doutor Henrique não a tocou, mas deixou a mão sobre a mesa. Um gesto silencioso de apoio, firme e respeitoso. Quando Helena terminou, a sala ficou em silêncio. No era el silencio de desprecio al que estaba acostumbrada en las delegacias. Era el silencio de quienes reconocen a una víctima real. Al salir del tribunal, Helena no lloró, no sonrió, pero sentiu algo profundo. Ela estava finalmente contando sua história, e o mundo estava ouvindo. A la mañana siguiente llegó la noticia que cambiaría por completo el rumbo del caso. Los tíos habían sido arrestados. Carlos Enrique y Sofía Moreira fueron encontrados intentando salir de Madrid, carregando malas cheias de documentos e relógios de alto valor. A prisão deles apareceu nos jornais locais poucas horas depois e rapidamente começou a repercutir pela cidade. Los titulares diziam: jovem heredera, mantenida en cautiverio por sus propios tíos. Escándalo por la falsificación de laudos psiquiátricos. Red de manipulación familiar descubierta en Madrid. Pero lo que más tocó a Helena no fueron las manchetes, fueron los comentarios de la gente común. Personas que nunca habían visto su rostro escrevendo: nunca imaginé que alguém tão destruída pela rua pudesse ter passado por algo assim. ¿Cuánta gente invisible debe estar viviendo historias parecidas? Esto no es un caso aislado, es um grito sobre como tratamos a los vulneráveis. Por primeira vez, a mesma cidade que virou o rosto quando ela pediu ajuda, agora enxergava a violência estrutural que quase a matou. Helena, sentada ao lado do Dr. Henrique, leu tudo com uma mistura estranha de dor e libertação. Não havia vitória, não havia celebração, havia justiça. E justiça, ela percebeu, não tem brilho, tem profundidade. Era amarga, era dura, mas era necessária. Enquanto lia os comentários, percebeu que um pensamento surgia com uma clareza absoluta. Um pensamento que nunca havia sentido antes. Ninguém mais deveria passar pelo que eu passei. Nunca mais. Com os tios presos, la cuenta desbloqueada e la verdade finalmente reconhecida, Helena iniciou um processo lento, profundo e silencioso de reconstrução. Não foi fácil. Su cuerpo aún carregava sinais de fome, perda de peso, feridas do frio, tensões acumuladas por meses, e sua mente oscilava entre flashes das ruas, memórias do cativeiro, a sensação constante de não merecer nada daquilo. Pero a diferencia de los meses anteriores, ahora había gente alrededor, médicos, psicólogos, asistentes sociales, y sobre todo el doctor Enrique. Ele não tratava a Helena como herdeira, nem como vítima, ele tratava como pessoa. E aquilo, justamente aquilo, valia mais do que qualquer patrimônio. Com o passar das semanas, Helena começou a revisitar mentalmente cada parte de sua história recente. Não por tortura, mas por necessidade. Queria entender onde terminava o trauma e onde começava a Helena que estava renascendo. Em suas conversações com o psicólogo, descobriu algo profundo. Uma parte dela havia mudado para sempre, mas não era destruição, era sensibilidade. Ela sabia agora, com uma clareza cortante, o que significa ser invisível, pedir ajuda e não ser ouvida, perder a dignidade, reconstruí-la do zero, sobreviver sem testemunhas, ser julgada pela aparência, lutar para provar que existe. E foi dessa consciência, dolorosa, bruta, mas poderosa, que nasceu uma semente, a ideia de impedir que outros passassem pelo que ela passou. Não era vingança, não era fama, era propósito. Um propósito que começou a crescer dentro dela como uma luz lenta, mas firme. Meses depois, já mais forte, alimentada, dormindo bem e vivendo em um lugar seguro, Helena tomou uma decisão que surpreendeu até o próprio advogado. Quero donar toda a minha herência, dijo com uma calma que não deixava espaço para dúvidas. Cada euro, cada propriedade, todo. O doutor Henrique levantou-la
Mirada, incrédulo. Estás segura? Helena respirou fundo, e pela primeira vez desde o acidente dos pais, sua voz saiu cheia, firme, inteira. Quero devolver lo que nadie me dio. Quero que nadie passe lo que eu passei. Foi assim que nasceu o Instituto Helena Álvares, uma organização dedicada a atender pessoas em situação de rua com assistência jurídica gratuita, atendimento médico, moradia temporária, emissão de documentos, apoio psicológico, programas de reinserção social, acolhimento humano, real, não simbólico. Helena participou de cada detalhe, desde a escolha do prédio, o design das salas, o treinamento da equipe, as diretrizes internas, até o modo como os atendidos deveriam ser chamados. Ela exigiu algo simples e profundo. Aqui nadie é beneficiário. Aqui todos têm nome, história e dignidade. A inauguração atraiu imprensa, voluntários, profissionais de diferentes áreas. Mas o momento mais impactante veio quando Helena atravessou a porta principal e viu, na parede de entrada, uma frase em letras simples. La dignidade es un derecho, não um privilégio. A dignidade é um direito, não um privilégio. Não era slogan, era a vida dela inteira resumida. Helena caminhou pelo espaço recém-inaugurado em silêncio, com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Cada sala iluminada, cada cama limpa, cada gesto de acolhimento, tudo aquilo existia porque ela sobreviveu, porque ela lutou, porque ela não deixou que a destruíssem. Ali, de pé, vendo voluntários sorrirem e pessoas sendo atendidas com respeito, Helena sentiu algo que jamais teria imaginado no dia em que entrou suja, faminta e humilhada em uma agência bancária. Ela venceu, não porque se vingou, não porque recuperou dinheiro, mas porque transformou dor em cura, para si e para os outros.